Te amo, Rey, y levanto mi voz para adorar y gozarme en ti. Regocíjate, escucha mi Rey, que sea un dulce sonar para ti. Te amo, Rey, y levanto mi voz para adorar y gozarme en ti. Regocíjate, escucha mi Rey, que sea un dulce sonar para ti. Te amo, Rey, y levanto mi voz para adorar y gozarme en ti. Regocíjate, escucha mi Rey, que sea un dulce sonar para ti. Buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga. Es un gozo poder estar nuevamente delante de nuestro Señor y también nos gozamos al saber que pronto podemos estar reunidos físicamente. Gracias a nuestro Dios por el amor y la misericordia que tiene con su iglesia, que tiene con Iglesia Bíblica Maranata. Hermanos, vamos a iniciar nuestro culto y lo vamos a hacer orando. Inclinamos nuestros rostros. Señor, te damos gracias, Padre, porque nos permites poder estar delante de ti una vez más. Padre, te pedimos que seas tú en cada uno de nosotros, Padre, quien nos dirija, quien nos guíe, quien nos hable por medio de tu palabra. Señor, guarda la vida de nuestro hermano que nos va a compartir. Bendícelo, Señor, úsalo. Padre, y te pido que abras nuestros corazones, Señor, y que estemos dispuestos, Padre, para escuchar tu palabra, Señor. Padre, te pido que nos des sabiduría y entendimiento, Señor, para entender tu palabra. Padre, gracias por la vida de mis hermanos, por cada uno de ellos, Señor, en donde quiera que se encuentren. Te pido también, Señor, por mis hermanos que padecen alguna enfermedad, que tú les sanes, Señor, que les fortalezcas, Padre. Señor, gracias, Padre, por este tiempo. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén. Buscamos, hermanos, en nuestras Biblias, Isaías 53. Buscamos Isaías 53. Le vamos a dar lectura a todo el capítulo. Lo leemos, hermanos.
¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Amén. Hermanos, vamos a tener un tiempo de alabanzas, vamos a gozarnos en el nombre de nuestro Señor. Cantemos, hermanos. Hermanos, es tiempo de cantar a nuestro Señor y vamos a alabarlo con 3 salmos. El Salmo 19 de la página 118, el Salmo 46 de la página 128 y el Salmo 104 de la página 141. Sencillo
Salmo 104 de la página 141, hermanos. Gloria a Cristo, hermanos. Gloria al Señor. Hermanos, continuando con nuestro culto, escuchemos el Salmo 119 de los versículos del 7 al 10. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. Amén. Hermanos, gocémonos en la palabra de nuestro Dios. Estemos atentos, hermanos. Buenas tardes, hermanos. Es un gozo para mí el poder
el poder saludarlos a través de este medio, ya que, como ustedes saben, en este momento no podemos vernos físicamente, pero gracias a Dios que nos da la oportunidad de poder disponer de estos medios y poder saludarles y compartirles este mensaje. Yo espero que sea de edificación para ustedes como lo ha sido para mí. El mensaje habla del carácter de Dios. El objetivo es conocer más a nuestro Dios, el único Dios verdadero, ¿sí? Considero que no se puede tener pasión por Dios si no tenemos pasión por las palabras, y no podemos amar lo que no conocemos. Entonces, para llegar a amar, como dice la palabra, nuestro Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todos nuestros sentidos, con todo nuestro ser, tenemos que conocer quién es nuestro Dios verdadero y único, y a su Hijo Jesucristo, a quien Él envió. Así está escrito en la palabra en Juan 17:3, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ese es el objetivo de este mensaje. Lo voy a dividir en 3, 4 mensajes o en lo que sea necesario. Ahorita solamente vamos a ver una parte del carácter de Dios. Créanme que conforme me fui metiendo en la lectura de este tema, es fascinante, es maravilloso, es gozoso, es llenarse uno de nuestro Señor, es abrazarlo, el irlo conociendo, es hacerlo parte de nuestra vida, más bien no parte, el todo de nuestra vida. Él no es lo primero, Él lo es todo, así de simple. Entonces, me estoy apoyando principalmente en la palabra, pero también apoyados con libros de Paul Washer, el libro que se llama El único Dios verdadero, y también hay un libro muy bueno y que la verdad también me ha encantado, de John Piper, que es Los deleites de Dios, que también estoy leyendo para poder apoyarme para desarrollar este tema, y espero que sea de edificación. Vamos a empezar por decir uno de los caracteres de Dios, ¿sí? Y empezamos con decir que, de acuerdo a las Escrituras, solo existe un solo Dios, ¿sí? Que Dios solo es uno. Y este testimonio de las Escrituras, en donde nos dice que hay un solo Dios, lo podemos ver en Deuteronomio 6:4. Deuteronomio 6:4 nos dice: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Aquí hay que entender que la palabra uno proviene de la palabra hebrea echad, que se refiere a unidad de más de una persona, ¿sí? ¿Por qué hago este comentario? Porque más adelante, en los temas posteriores, vamos a ver que este único Dios verdadero existe como una Trinidad, ¿sí? Aunque son personas diferentes personalidades, pero es un solo Dios. Eso es lo que nos dice la palabra. Veremos primero lo que afirman las Escrituras acerca de Dios, y si existe o existen otros dioses aparte del Dios de las Escrituras. Veamos lo que nos dice en Deuteronomio 4:39. Les comento que yo tengo la Biblia de las Américas. La mayor parte todo lo saqué de la Biblia de las Américas. Algunas les voy a citar que lo tomé de la Biblia Reina Valera, ¿sí? Porque a lo mejor ustedes tienen la Biblia de la Reina Valera, yo tengo Biblia de las Américas.
nada más para hacerles este comentario. Dice Deuteronomio 4:39, por tanto reconoce hoy y reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, y no hay otro. Isaías 43:10, vosotros sois mis testigos, declara el Señor, y mi siervo a quien he escogido, para que me conozcáis y creáis en mí, y entendáis que yo soy. Antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí lo habrá. Qué contundente. Isaías 45:18, porque así dice el Señor que crió los cielos. Él es el Dios que formó la tierra y la hizo. Él la estableció y no la hizo un lugar desolado, sino que la formó para ser habitada. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Como podemos ver, hermanos, y gracias a nuestro Señor que nos permite ver, solo existe un solo Dios verdadero, el de las Escrituras. No hubo uno antes y no habrá otro. Observemos nuevamente lo que dice Isaías 43:10. Vosotros sois mis testigos, declara el Señor, y mi siervo a quien he escogido, para que me conozcáis y creáis en mí, y entendáis que yo soy. Antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí lo habrá. Entonces, con esto, hermanos, nos confirma a través de su palabra nuestro Señor que Él es único, que no hay otro Dios, no hubo antes, no habrá después. Él es el único Dios verdadero, ¿sí? Y entonces, en Juan 17:3, nos dice cuál es la esencia de la vida eterna. Y nos dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, hermanos, si nosotros no conocemos a Dios, tenemos la esencia de la vida eterna. Porque esa es su esencia de la vida eterna, que conozcamos al único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de su palabra, hasta donde Él nos los permite. Entonces, a la luz de la verdad de que el Dios de las Escrituras es el único Dios verdadero, ¿cómo debemos vivir los hombres conforme a Él? Conforme a que Dios es el único Dios verdadero, ¿cómo debemos vivir? Vamos a ir a lo que nos dice Éxodo 20, del 3 al 6. Dice lo siguiente: no tendrás otros dioses delante de mí, no te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Cómo debemos vivir entonces? Ser fiel a Dios, porque Él es Dios fiel. El único Dios verdadero es el que merece toda la adoración y la honra. No debemos, por tanto, adorar ningún otro Dios o imagen alguna, excepto al Dios de las Escrituras. El que una persona adore o sirva a cualquier otro Dios, ídolo o imagen, lo que está manifestando es aborrecimiento a Dios.
Y dice su palabra, aquí lo acabamos de leer en Éxodo 20, en el párrafo 5, Éxodo 25, que Él castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Sí, hermanos, entonces, para aquellos que adoran un ídolo, imagen, que su Dios es el dinero, que su Dios es alguna persona, lo que realmente están mostrando es aborrecimiento a Dios. Sí, dice Dios, yo muestro misericordia de aquellos que me aman, a millares de aquellos que me aman y guardan sus mandamientos. Pero aquellos que le aborrecen, dice, va a castigar su iniquidad de los padres, de los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación. Entonces, hermanos, Dios es uno, debemos ser fiel a Dios. La única gloria es de Dios. Él es el único que merece toda la adoración y la honra, porque Él es el único Dios verdadero, el único. No hubo, no habrá otro fuera de Él. Él es el único Dios verdadero. Ese es el primer carácter de Dios. Dios es una Trinidad, otro carácter. La palabra Trinidad proviene de la palabra latina trinitas, que significa tres en uno. Las Escrituras afirman que el único Dios verdadero existe como una Trinidad, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos son tres personas distintas y que a la vez comparten la misma naturaleza o esencia divina. Pero que aunque compartan la misma esencia divina, es decir, la misma, o son iguales en cuanto a su esencia, a la vez son distintas personas que llevan con frecuencia diferentes funciones y se manifiestan de diferentes maneras. ¿Sí? Entonces, vamos a ver algunas de las enseñanzas de las Escrituras que nos hablan al respecto. Vamos a ver en Primera de Corintios 8:6. Primera de Corintios 8:6. Vamos a ver nuestras Biblias. Primera de Corintios 8:6. Sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, para quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. Ahí nos habla del Padre, ¿sí? Juan 1:1. Juan 1:1. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí, ¿quién era el Verbo? Jesucristo. Si nosotros vamos ahí mismo a Juan 1:14, nos dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí estamos hablando de la segunda persona. Anteriormente vimos en Corintios 8:6 que hablaba del Padre, incluso nos hablaba del Hijo, pero aquí en Juan 1:1 nos habla del Hijo. Y es interesante lo que nos dice, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. En Juan 20:28,
Estamos leyendo solo algunos versículos donde nos hablan, ustedes deben de conocer muchísimos más, pero solo estamos hablando algunos versículos donde nos confirman las tres personas de la Trinidad, pero que es Dios, un solo Dios. Juan 20:28. Dice lo siguiente: respondió Tomás y le dijo, Señor mío y Dios mío. Ahí él está confirmando, porque anteriormente, si nosotros leemos cuando en el versículo 27, cuando el Señor le dice a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo. Fue cuando él respondió y dice, Señor mío y Dios mío. Ahí está confirmando que es Dios. Ya vimos anterior que Dios es el Padre, que Dios es el Hijo. Vamos ahora a ver Filipenses 2:6. Filipenses 2:6. Dice, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Tito 2:13. Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Sí? Aquí en estos versículos vimos cómo nos hablan tanto del Padre como del Hijo. ¿Sí? Veamos ahora en Primera de Corintios 3:16 que nos hablan del Espíritu, que también es Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Corintios 3:16. Primera de Corintios 3:16. Dice lo siguiente: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en nosotros? Primera de Corintios 6:19. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Vean aquí cómo nos habla del Espíritu de Dios, ¿sí? Y cómo nos dice que el Espíritu Santo está en vosotros, el cual tenéis de Dios. Veamos ahora que en Mateo 28:19 está una declaración que se usa cuando se realiza un bautismo cristiano, como fue mandado por el Señor Jesucristo. Esta declaración es un ejemplo maravilloso de la unidad y Trinidad de Dios. Dice lo siguiente: id pues, haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nos está hablando de las tres personas de la Trinidad, pero está haciendo ilusión de un solo Dios. La palabra Eshad, uno. Y trinitas que vimos que es tres en uno, es decir, un solo Dios, tres personas.
El Dios de las Escrituras existen tres personas distintas e iguales, quienes son uno en naturaleza o esencia. O sea, hay una igualdad en su esencia y naturaleza, o naturaleza divina, y quienes se relacionan el uno con el otro en perfecta igualdad y unidad. Aunque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales y existen en perfecta unidad, con frecuencia llevan a cabo diferentes funciones y se manifiestan de diferentes maneras. Por ejemplo, en Juan 1:18, el Padre es el Dios invisible que ningún hombre ha visto. En Juan 1:1, 14, Juan 1, en versículo 1, 14 y 18, el Hijo es Dios hecho carne y revelación perfecta del Padre. Y el Espíritu Santo es Dios viviendo en el cristiano. Es así como funciona, en una unidad perfecta, cada uno con una función y de forma, una función específica y manifestándose de diferentes formas, pero es un solo Dios actuando en una armonía perfecta, con una igualdad o esencia divina, ¿sí? Esa es la segunda característica del carácter de Dios. Otro, dentro del carácter de Dios, Dios es espíritu. Dios no es material o corporal. Él no posee un cuerpo físico. Esto implica, primero, que Dios no está limitado a las restricciones físicas que son comunes en nosotros los hombres. Segundo, Dios no es visible y por lo tanto no debe ser degradado con una imagen hecha por los hombres. Es decir, a Dios no lo podemos representar en una imagen o incluso meterlo en un edificio o en una iglesia. No, hermanos, Dios es invisible. A Dios ningún hombre lo ha visto. ¿Sí? Dice Pablo, nosotros vivimos por la fe. Y por lo tanto, nosotros el hacer una imagen de Dios o el querer pensar que Él está o habita en un lugar en específico es limitarlo a esas restricciones físicas que nosotros tenemos. Aunque a veces en las Escrituras habla de Dios como si poseyera un cuerpo, la realidad es que Dios se atribuye a sí mismo ciertas características humanas para comunicar una verdad a sí mismo, de tal manera que podamos como hombres comprender. Dios efectivamente a través de su palabra hace alusión o menciona ciertas características, pero es solamente para para que nosotros podamos entender lo que Él nos quiere decir y nosotros tengamos una idea porque Dios es inescrutable, Él es incomprensible porque ¿quién puede comprender a Dios? ¿Quién puede entender? Tenemos una idea hasta donde Dios nos los permite a través de su palabra el conocerlo, pero solamente hay alguien que lo conoce y que veremos más adelante. Vamos a ver algunos pasajes de las Escrituras que hablan de la invisibilidad o espiritualidad de Dios. Juan 4:24. Vamos a ver Juan 4:24. Juan 4:24. Juan 4:24 nos dice, Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y verdad.
dice Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que le adoran deben de adorarle en espíritu y verdad. Entonces, a la luz de esta verdad, debemos adorar a Dios sinceramente. Debemos evitar asociar a Dios con un edificio religioso o atribuir a Dios las limitaciones humanas. Vamos a ver lo que dice en Hechos 17:24. Hechos 17:24. Dice lo siguiente, de 24 al 25. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Sí? Entonces, adorar a Dios en espíritu y verdad significa que debemos adorar a Dios sinceramente, profundamente, con todo nuestro ser, en el poder del Espíritu Santo y bajo su dirección. Vuelvo a repetir. Nos dice Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y verdad. Entonces, adorar a Dios en espíritu y verdad significa que debemos adorar a Dios sinceramente, profundamente, con todo nuestro ser, en el poder del Espíritu Santo y guiados por el Espíritu Santo o dirigidos por el Espíritu Santo. Ahora veamos cómo describen las Escrituras a Dios en Hechos 11:27. Estábamos en Hechos ahí mismo, pero ahora vamos a ver Hechos 11:27. Hechos 11:27. Perdón, aquí creo que ya me equivoqué. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Primera de Timoteo 1:17. Por tanto, el Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? También pueden leer Timoteo 6, del 15 al 16. Entonces, si Dios es invisible a la luz de esta verdad, ¿cómo debe ser nuestro comportamiento ante este hecho, esta verdad? Vamos a ver la respuesta en Deuteronomio 4. Vamos a ver Deuteronomio 4. Deuteronomio 4. Deuteronomio 4, del 11 al 12. Dice 4:11, os acerquéis pues y permanecisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta el mismo cielo, oscuridad, nube y densas tinieblas. Entonces el Señor os habló de en medio del fuego, oíste su voz,
solo la voz, pero no visteis figura alguna. Ahí mismo en el Deuteronomio 4, ahora del 15 a 16. Así que guardaos bien, ya que no visteis ninguna figura el día que el Señor os habló en Horeb de en medio del fuego. No sea que os corrompáis y hagáis para vosotros una imagen tallada semejante a cualquier figura, semejanza de varón o hembra. En resumen, nos dice que debemos guardarnos bien para no corrompernos haciéndonos alguna imagen semejante a cualquier figura, semejanza de varón o hembra, y debemos adorar a Dios en espíritu y verdad. Y aquí hay una pregunta que les quiero hacer. Si Dios es inmaterial e invisible, ¿cómo podemos conocer a Dios? ¿Y cómo se ha revelado Dios a sí mismo a los hombres? Si Dios es invisible. Vamos a ver Juan 6:46. Juan 6:46. Juan 6:46. Yo me perdí, hermanos, aquí está Juan 6:46, ya lo encontré. Juan 6:46. No es que alguien haya visto al Padre, sino que aquel que viene de Dios, éste ha visto al Padre. ¿Cómo podemos entender quién es Dios? ¿Quién puede explicarnos tales cosas? Bueno, pues aquí está la respuesta. Dice, no es que alguien haya visto al Padre, sino que aquel que viene de Dios, éste ha visto al Padre. ¿Quién viene de Dios? Dice lo que leímos, vamos a Juan 1:18. El único que ha visto a Dios y el que Él envió, pues es a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver qué nos dice Juan 1:18. Juan 1:18. Dice lo siguiente: nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito de Dios, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El unigénito de Dios, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nuestro Señor Jesucristo, a través de Él podemos conocer a Dios. Él le ha dado a conocer. Entonces, ¿por qué Jesús es el único calificado para revelar a Dios el Padre a los hombres? ¿Por qué Jesús es el único calificado o cualificado para revelar a Dios el Padre a los hombres? La respuesta está en Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque Él es la imagen del Dios invisible. A Dios lo debemos amar en espíritu y verdad. Él es Dios invisible, ¿sí? Jesús le ha dado a conocer, porque Él es la imagen de ese Dios invisible. Así nos dice Colosenses 1:15. En Juan 14:9, vamos a ver ahí en Juan, ahí mismo donde estamos, Juan 14:9. Dice lo siguiente, en 14:8, en el versículo 8 dice, le dijo Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y entonces en Juan 14:9 Jesús le dijo, ¿tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstrame al Padre? Nosotros podemos ver y conocer a nuestro Dios
Todopoderoso, nuestro Dios invisible, a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice la palabra, que es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado, porque a través de Él es la imagen de Dios, Él es el único que lo ha visto. Él es Dios encarnado. Él es Dios encarnado. El Dios buscando reconciliar a su creación, al hombre. Tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstrame al Padre? Es contundente en este versículo. A través de Jesucristo, que es la imagen del Dios invisible, nosotros podemos conocer plenamente a nuestro Señor, y que el anhelo de nuestro corazón cada día sea más conocer a nuestro Dios, más y más y más, porque a medida que nosotros lo conozcamos más, vamos a amarlo más, como dice su palabra, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con todo nuestro pensamiento, con toda nuestra alma, y vamos a vivir plenamente para su gloria, porque para eso fuimos creados, para su gloria. Otro carácter de Dios. Dios es personal. Dios es un ser personal, quien es consciente de su propia existencia, quien posee un intelecto y una voluntad, y quien es capaz de tener una relación personal con el hombre. ¿Sí? Dios es consciente de su propia existencia, quien posee un intelecto y una voluntad, y quien es capaz de tener una relación personal con el hombre. Vamos a ver qué nos dice en Éxodo 3:14. Vamos a ver Éxodo 3:14. Éxodo 3:14. Y dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel: yo soy me ha enviado a vosotros. Yo soy el que soy. Dios es consciente de su individualidad. Él es distinto de todas los demás personas, cosas, de toda su creación. Él es distinto. Vamos a ver algunos pasajes de las Escrituras acerca de esto que nos está hablando. Vamos a ver Isaías 45:21. Isaías 45:21. Son muchos pasajes. Yo nada más estoy poniendo algunos, y son infinidad de que nos hablan. Aquí en la palabra está como Dios nos ha puesto en su palabra para poder conocerle. Entonces, hermanos, yo les invito a que lean la palabra, que conozcan a Dios, a que tengan pasión por su palabra, por la palabra del Señor, porque solamente así vamos a tener pasión por nuestro Dios. No podemos tener pasión por nuestro Dios si no tenemos pasión por su palabra. Isaías 45:21 dice lo siguiente: declarad y prestar vuestro caso, sí, que deliberan juntos. ¿Quién ha anunciado esto desde la antigüedad y lo ha declarado desde entonces? ¿No soy yo el Señor? No hay más Dios que yo, un Dios justo y salvador. No hay ninguno fuera de mí. Isaías 40:25. ¿A quién pues me haréis semejante para que yo sea igual? Dice el Santo. ¿A quién pues me haréis semejante para que yo sea igual? ¿Sí? Entonces, no hay nada o nadie que se le pueda comparar con nuestro Dios. ¿Sí?
Entonces, Dios es un Dios personal, consciente, que posee intelecto, una voluntad, que después vamos a ver la voluntad de Dios, otra de su carácter, otra parte de su carácter, ¿sí? Pero que Dios busca tener una relación personal con su creación. Otro de los caracteres de Dios es que Dios posee intelecto. Y el intelecto se refiere a la capacidad de razonar, de percibir o entender. Dios posee un intelecto mucho más allá de la comprensión humana, pero nada es más allá que el conocimiento y entendimiento de Dios. Es decir, Dios sí tiene un conocimiento más allá de lo que nosotros como humanos tenemos, pero no hay nada más allá de Dios, del conocimiento de Dios y de su entendimiento. Veamos lo que dice el Salmo 92. Salmo 92, 5 al 6. Qué grandes son tus obras, oh Señor, cuán profundo tus pensamientos. El hombre torpe no tiene conocimiento y el necio no entiende esto. Romanos 11, 33 al 36. Romanos 11 del 33 al 36. Romanos 11. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O a quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por siempre. Amén. A diferencia del intelecto de Dios, el intelecto del hombre es un simple soplo. O sea, si nosotros nos comparamos con el intelecto de Dios, simplemente dice la palabra que somos un soplo. Así. Veamos lo que nos dice el Salmo 94, 11. Salmo 94, 11. Estamos hablando del carácter de Dios, de que Dios tiene intelecto o posee intelecto. Salmo 94, 11. El Señor conoce los pensamientos del hombre, sabe que son solo un soplo. Primera de Corintios 3:20. Primera de Corintios 3:20. Y también el Señor conoce los razonamientos de los sabios, los cuales son inútiles. Y podemos encontrar en las Escrituras, está Isaías 55 del 8 al 9, que nos hablan de qué es nuestro intelecto comparado con el intelecto de Dios. No hay comparación. El conocimiento y entendimiento de Dios está mucho más allá de nuestra comprensión. Entonces, ¿cómo podemos entender o comprender hasta donde nos sea permitido las infinitas cosas de Dios? Si nuestro intelecto es simple, un simple soplo, ¿cómo nosotros podemos entender o comprender las cosas de Dios?
Bueno, pues lo podemos hacer a través de su Hijo, a través de Jesucristo. Juan 1:18. Vamos a repetir, ya lo habíamos, me parece, leído. Juan 1:18 dice: nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito de Dios que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. A través del Hijo de Dios podemos conocer las cosas de Dios hasta donde Él nos los permita. A través del Espíritu Santo. Primera de Corintios 2, del 11 al 22. Primera de Corintios 2, del 11 al 12, perdón. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Entonces, podemos conocer las infinitas cosas de Dios a través del Hijo de Dios, Juan 1:18, por mencionar, a través del Espíritu Santo, lo que acabamos de leer, Primera de Corintios 2:11, del 11 al 12, y a través de su palabra. A través de su palabra. Es como nosotros podemos conocer hasta donde Dios nos los permite, conocer las cosas infinitas de Dios. Veamos lo que nos dice el Salmo 119, del 97 al 100. Salmo 19, Salmo 119. Salmo 119, del 97 al 100. Hermanos, créanme que mi intención era hacer este video de 25 minutos y he dejado de ver algunos pasajes, pero la vida eterna es conocer a mi Dios y a quien Él ha enviado. Salmo 119, del 97 al 100 dice: cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque son míos para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Entiendo más que los ancianos, porque tus preceptos he guardado. Así es como vamos a conocer las infinitas cosas de Dios, a través de su Hijo, a través del Espíritu Santo que Él nos ha dado para conocerlo, y a través de su palabra. Si no tenemos pasión por la palabra, no tenemos pasión por Dios. Si no conocemos a Dios, no podemos amar lo que no conocemos. Por tanto, debemos vivir confiando en Dios desde ahora y para siempre. Debemos vivir confiando en Dios desde ahora y para siempre. Vamos a ver qué nos dice el Salmo 131, del 1 al 3. Salmo 131, del 1 al 3 dice: Señor, mi corazón no es soberbio, ni mis ojos altivos, no ando tras las grandezas, ni en cosas demasiado difíciles para mí, sino que he colmado y acallado mi alma como niño destetado en el regazo de su madre. Como niño destetado reposa en mí mi alma. Espera, oh Israel, en el Señor desde ahora y para siempre. Entonces debemos vivir confiados en Dios desde ahora y para siempre. Vamos
yo creo, hermanos, voy a dejar hasta aquí este tema. Había yo preparado hablar de la voluntad de Dios, todavía de la racionalidad. Son muchos temas. Es que de veras, hermanos, tenemos que conocer a Dios, tenemos que conocer a Dios y a su Hijo. Tenemos que conocer a Dios a través de su Hijo, a través del Espíritu Santo que nos ha sido dado, y a través de su palabra. El que conozcamos nosotros a Dios verdaderamente, porque podemos decir que conocemos a Dios, podemos hablar de que Él es nuestro Dios, el Dios de las Escrituras, pero la pregunta es, ¿verdaderamente conocemos a nuestro Dios? ¿Verdaderamente lo amamos como debemos amar con todo nuestro pensamiento, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma a nuestro Dios? Tenemos que reflexionar en esto, hermanos, y tenemos que conocer más a nuestro Dios. Y ese es el objetivo de este mensaje. Voy a hacer varias partes, voy a tratar de hacerlo lo más resumido posible, pero en varios capítulos. Porque si Dios nos los permite, y si Dios me permite poder seguir desarrollando estos temas, tenemos que llegar a cuál es nuestro carácter, compararlo con el carácter de Dios, no para hacer una comparación en cuanto a nuestra esencia, sino cómo estamos parados ante Dios. ¿Sí? Porque considero que antes de nosotros predicar el Evangelio, que ese es algo que tenemos que hacer, predicar el Evangelio, sí es cierto que para salvación de almas, pero lo debemos predicar primeramente para que nuestro Señor sea engrandecido, sea honrado, sea glorificado, primeramente, y claro, para salvación. Pero nosotros no podemos predicar el Evangelio si no conocemos a nuestro Dios. Tenemos que conocer a nuestro Dios. Espero que este mensaje sea para edificación de ustedes. La verdad que ha sido de edificación para mí todos estos días que hemos estado por esta contingencia, y Dios me ha permitido crecer, Dios me ha permitido conocerlo, más, y oro al Señor para que ponga en su corazón de cada uno de ustedes, sean hermanos o no, cristianos, que busquen conocer al Señor, que les permita al Señor llenarse, cada uno de nosotros, llenarnos de Él, el conocerle verdaderamente y conocerle a través de su Hijo. Que el Señor les bendiga, les guarde. Buenas noches ya, hermanos. No hay nadie ni nada que pueda satisfacer nuestro corazón, sino tu presencia. Te adoro, Jesús. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en
¿quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? El Espíritu de Jesús está aquí en esta noche. Levanta tus brazos ante su presencia, rindiéndote a Él, adorándole a Él. Oh Cristo, Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor. Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Solo tus palabras son vida y son verdad. Tus palabras son eternas. Y te adoramos, Señor. Levanta tus brazos, abre tu corazón. Él habla a tu vida ahora. Hermanos, gracias a nuestro Dios porque nos dio el privilegio de escuchar su palabra y damos gracias por la vida de nuestro hermano que nos compartió. Hermanos, inclinemos nuestros rostros para terminar nuestro culto y después nos despedimos con unos versículos. Oramos, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, por el tiempo que nos has permitido de estar delante de ti, Señor, entonando alabanzas, Padre, alimentándonos de tu palabra. Gracias, Padre, por la vida de nuestro hermano Enrique, Señor, a quien tú has usado, Padre, para compartirnos. Padre, gracias por este tiempo.
Bendice a nuestro hermano. Padre, provee lo necesario, Señor, para su sustento. Sé tú con él, Señor, en cada momento, Señor, y no te apartes de nuestro hermano, Señor, y dale sabiduría para que él se siga preparando, Padre, para compartir tu palabra. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, donde quiera que se encuentren. Te pido, Señor, que tú les guardes, que tú les fortalezcas, Señor. Y Padre, nuevamente te doy gracias, Señor, porque pronto, si tú permites, estaremos, Señor, nuevamente, físicamente, Señor, reunidos, glorificando tu santo nombre, alabándote, Señor. Después de mucho tiempo, Señor, de no poder estar juntos, Señor, delante de ti. Gracias, Padre, por tu amor y gracias por tu misericordia. Gracias por este tiempo y por la vida de mis hermanos. Señor, gracias en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, la palabra de nuestro Dios nos dice en Hebreos capítulo 13, en los versículos 20 y 21, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Porque tú eres bueno, porque